Y quiero empezar diciendo que las cosas no siempre son lo que parecen. El 14 de junio del 2015, en Missouri, encontrarían el cuerpo putrefacto de una de las personas más amadas y admiradas de aquel lugar. Se trataba de Dee Dee Blanchard, una mujer cuya admiración y aprecio de todos se debe a la manera tan incondicional a la que se entregó en cuerpo y alma a cuidar a su hija enferma, Gypsy Rose Blanchard. Este tiene que ser sin duda uno de los casos más perturbadores que he investigado. Si quieres saber más de este caso y qué fue lo que realmente pasó, te aconsejo que sigas mirando bajo tu propio riesgo. Claudine Ann Pitre, más conocida como Dee Dee Blanchard, nació el 3 de mayo de 1967 en Chackbay, Luisiana. Era la menor de 6 hermanos, descrita por ellos como la consentida de la casa. Creció siendo una persona alegre, cariñosa y única. Cuando tenía 24 años, sale embarazada de Rob Blanchard, quien tenía 17 años, así que era mucho más joven que ella. Sin embargo, con el repentino embarazo y como era la costumbre en aquella época, la pareja contrae matrimonio. Es así como el 27 de julio de 1991 nace una pequeña que pronto sería bastante conocida por toda la nación, Gypsy Rose Blanchard. Rob y Dee Dee estaban más felices que nunca, pero aunque al principio ambos estaban muy emocionados y parecía que todo iba bien, la pareja solo duró 3 meses de esposos. Se separaron incluso antes de que la bebé naciera como una decisión de Rob, ya que según él se había dado cuenta de que solo se había casado por el embarazo, pero en realidad no la amaba. Luego de la separación, Dee Dee se quedó viviendo en casa de sus padres. A pocos meses de haber nacido Gypsy, Dee Dee notó que algo no estaba bien. La pequeña parecía no poder respirar con normalidad, así que decide llevarla al hospital. Es aquí cuando descubre que la bebé sufre de apnea del sueño y que necesitará medicamentos y equipos que la ayudarán a respirar. Dee Dee empezó a comportarse de una manera exageradamente sobreprotectora para con Gypsy. No dejaba que nadie la cuidase, a excepción de a veces sus padres, pero en general no se le despegaba para nada. Sin embargo, los problemas respiratorios fueron solo el principio de todo un transcurso de enfermedades tras enfermedades. Empezó a presentar problemas en la vista y en la audición, al punto en que tuvieron que operarla. Tuvo sus glándulas salivares removidas, comenzó a presentar episodios de ataques epilépticos, distrofia muscular e incluso llegó al punto en el que tuvieron que alimentarla mediante una sonda. Por esto y más, Gypsy fue sometida a muchas cirugías a lo largo de su vida. Como si fuera poco, cuando Gypsy tenía 7 años, tuvo un pequeño accidente en la motocicleta de su abuelo. Si bien no resultó ser nada grave, ya que solo se trataba de un rasguño en la rodilla, Dee Dee decidió llevarla al hospital para asegurarse. Lamentablemente, esa sería la última vez que se le vería a la pequeña de pie, pues volvería a su casa en una silla de ruedas. Aparentemente la caída había afectado su condición en las piernas y no sería capaz de volver a caminar jamás. With Dee Dee, a full-time caregiver, they're forced to piece together a life. Eventualmente, la noticia más triste llegaría a oídos de todos los allegados de ellos. La pequeña tenía cáncer, específicamente leucemia. Así fue como Gypsy fue sometida a tomar todo tipo de tratamientos y medicamentos que la ayudarían a por lo menos vivir sin tanto dolor. De hecho, estos mismos medicamentos fueron los causantes de que se le pudriesen la mayoría de los dientes y tuviesen que sacárselos. No obstante, esto no evitó que Gypsy siempre tuviese una sonrisa pintada en el rostro, aún en las peores situaciones. Aunque sus padres se ven separados hace mucho tiempo, Rob siempre hacía el esfuerzo por acercarse a ella. Sin embargo, esto comenzó a ser más y más difícil, ya que frecuentemente Dee Dee se mudaba con la niña muchísimas horas de distancia, estando el último estado en el que vivían a 11 horas. Esto, por supuesto, no detuvo a Rob de querer ayudar, así que siguió mandando la manutención y el dinero de las medicinas para Gypsy, aún después de haber cumplido los 18 años, y hablaremos de esto más adelante. Tanto Gypsy como Dee Dee eran muy conocidas y amadas por todo el mundo. Si algo caracterizaba a Gypsy era su gran actitud, pues siempre se le veía sonriente. Le encantaba vestirse de diferentes personajes y a pesar de su condición, era una niña muy activa, amigable y amorosa con todos los que la rodeaban. Gracias a esto se ganó el cariño de todos y frecuentemente recibía regalos y donaciones, no solo de amigos cercanos, sino de toda la comunidad. De hecho, llegó a recibir donaciones de famosos, vuelos gratis, viajes gratis a parques de diversiones como Disneyland, y cuando el huracán Katrina del 2005 azotó con la casa en donde vivían, le construyeron una casa totalmente nueva y acomodada para que Gypsy pudiese moverse con total facilidad en su silla de ruedas. Junto con la vivienda también se les fue obsequiado un vehículo nuevo diseñado específicamente para la silla. It just proves that happy endings are not just in fairy tales, they're real and true in real life also.
A este punto, Didi había dejado de trabajar para dedicarse a tiempo completo a cuidar a su hija y la había retirado de la escuela para educarla en casa, así que se sostenían con las donaciones y la mensualidad que el padre de Gypsy mandaba para ella. La verdad es que la relación que tenían Gypsy y su madre era de envidiar. Parecía la relación madre-hija perfecta. Todos les tenían muchísimo aprecio. Al fin y al cabo, Didi era una mujer sumamente entregada a su hija, a su familia y a sus amigos. Una mujer cuyo único propósito era hacer feliz a su pequeña por el tiempo en que estuviera en esta tierra. Y Gypsy, ni se diga. No había un momento en donde no se le viera sonriendo alegremente, salvo quizá cuando estaba adolorida y bajo medicamento en la camilla del hospital, lo cual era muy frecuentemente. Pero a pesar de todo, era una niña muy dulce cuya aguda voz podía derretir a cualquiera. You ready? El único problema era un pequeñísimo detalle que pronto saldría a la luz. Gypsy no estaba enferma, nunca lo estuvo. Y es que, más allá de la felicidad y de la relación perfecta entre madre e hija, lo que pasaba detrás de las puertas era mucho más oscuro de lo que nos podríamos imaginar. Gypsy nunca sufrió distrofia muscular y sabía que podía caminar perfectamente. No obstante, su madre nunca se lo permitió. Siempre le decía que era mejor si se mantenía en la silla de ruedas. Cuando iban al doctor le prohibía tajantemente hablar o mover las piernas. Y en los casos en los que Gypsy tenía que hablar, ya sea porque estaba en el doctor o estaba dando una entrevista, van a notar como Didi siempre le sujetaba la mano, y esto con el fin de poder apretarle fuertemente en una señal de control, como diciéndole cuidado con lo que dices. A pesar de que Gypsy nació en el 1991, Didi mentía constantemente sobre su edad, haciendo creer que era mucho más pequeña, al punto en que ni siquiera Gypsy sabía cuántos años tenía. Además, Didi les insistía a todos los que interactuaban con ella que la tratasen como si tuviese unos 7 u 8 años, ya que según ella su mentalidad se había quedado estancada en la niñez producto de los ataques epilépticos. Otras de las cosas que Gypsy sabía que no necesitaban era el tubo por el cual la alimentaban y la máquina de respirar que le ponían en la noche. Podía comer perfectamente, pero de igual forma su madre no se lo permitía, ya que además a través de este tubo ella podía seguir dándole todas esas medicinas que no necesitaba para nada y que más allá de ayudarla simplemente la enfermaban más, como pudimos ver anteriormente que pasó con sus dientes. Gypsy no tenía asma, nunca tuvo problemas con sus ojos u oídos, no tenía epilepsia, no tenía ningún tipo de retraso y aún más importante, Gypsy no tenía cáncer, y lo peor es que ni ella misma lo sabía. Todos los días su madre le rapaba la cabeza con el pretexto de que con la supuesta quimio el pelo le iba a crecer disparejo, así que era mejor cortarlo. Gypsy fue cruelmente sometida a todas estas operaciones y tratamientos médicos innecesarios gracias a la avaricia y ganas de atención de su madre. Y aunque sea muy difícil pensar que pudo salirse con la suya durante tantos años sin que los médicos se diesen cuenta, lo hizo, y fueron años horribles de miseria, sometimiento y dolor injustificado. Además, cambiaba rápidamente de doctor si sentía que quien le estaba atendiendo sospechaba algo. De hecho, en alguna ocasión cuando le pidieron los récords médicos de Gypsy, su excusa fue que toda esa información se perdió aquel día del huracán y que por eso ya no la tenía. Así fue como también logró deshacerse del acta de nacimiento de su hija y falsificar uno que decía que ella había nacido en el año 1995, así que cuando Gypsy pensaba que tenía 15 años, en realidad tenía 19. Esta era la lista de diagnósticos creada por la propia Didi que le entregaba a los doctores. Ella había sido enfermera antes, así que se le hacía fácil memorizarse todas las presuntas enfermedades. Didi y Gypsy compartían un perfil de Facebook llamado The Gyp Blanchard, en donde Didi compartía todo tipo de actualizaciones sobre Gypsy. Tenía muchísimos seguidores que siempre estaban al tanto de su condición de salud, pero una publicación extremadamente extraña sería posteada el 14 de junio del 2015. Un estado definitivamente fuera de lugar que usaba palabras que ni Didi ni Gypsy jamás usarían. Evidentemente todo el mundo empieza a preocuparse y comienzan a comentar diferentes cosas. Pero lo más alertante pasó cuando desde la misma cuenta respondieron con este comentario. Destrocé a esa cerda gorda y violé a su dulce hija. Sin perder el tiempo, la mejor amiga de Didi, Kim Blanchard, quien vivía cerca de ahí, manejó hasta su casa con su esposo para asegurarse de que todo estuviese bien. Ella conoció a Didi y a Gypsy en el 2009, en una convención de ciencia ficción, y desde entonces se hicieron muy cercanas. Lo primero que notaron fue que el auto de la familia estaba parqueado donde usualmente lo dejaban, y que no había nadie en la casa.
Se cansaron de tocar la puerta y como no obtuvieron respuesta, David, el esposo de Kim, decidió entrar por la ventana. Al principio no notó nada raro, dijo que no vio a nadie en casa, pero que el aire acondicionado estaba prendido y todas las sillas de ruedas de Gypsy estaban en la casa. A este punto la gente se empieza a preocupar aún más, pues parecía tratarse de un secuestro. Y lo peor es que, sin su silla de rueda, Gypsy seguro se encontraba aún más indefensa de lo normal. Cuando llegó la policía al lugar, no podían entrar a la casa de inmediato, ya que necesitaban una orden. Así que en lo que esperaban esa orden, empezaron a tomar testimonios de todos los vecinos que a este punto estaban rodeando la casa con rostros de angustia. Mientras en Facebook otros se vestían sobre Kim con centenas de preguntas que ella no sabía cómo responder. Kim escribió: "Sé que todos están muy preocupados, pero necesitamos comprender que quien sea que publicó esto también puede leerlo". Cuando la policía pudo entrar a la casa, lo que todos temían fue confirmado. Se encontró a Didi boca abajo en la cama de su habitación, cubierta de sangre, con 17 puñaladas en la espalda. Además, en la casa no había rastro de Gypsy. A little bit later on that evening, we applied for a search warrant and executed a search warrant at 10:45 p.m. And that's when we found Didi Blanchard deceased. Al día siguiente, Kim organizó una vigilia y abrió una cuenta de GoFundMe para cubrir los gastos del funeral de Didi, mientras esperaba lo peor acerca de la desaparición de Gypsy. La verdad es que todos pensaban que seguramente también estaba muerta y que era cuestión de tiempo que la policía encontrase su cuerpo. Cuando la policía seguía recolectando testimonios, una joven llamada Alea Woodmans se acercó a ellos ya que sabía varias cosas que podían ser útiles, entre ellas que Gypsy tenía un novio virtual. Y es que aunque Gypsy tenía prácticamente prohibido tener amigos o socializar en cualquier lugar en donde no estuviese su madre, como cualquier adolescente con ganas de libertad, Gypsy empezó a conocer otras personas con las que chateaba usando cuentas de Facebook secretas que escondía de Didi. Se estima que tenía por lo menos 5 cuentas diferentes. A través de una de estas solía contactarse con Alea, a quien quería como una hermana mayor ya que le tenía mucha confianza. Ellas se contactaban a menudo por Facebook. Gypsy le contaba de sus amores y le pedía consejos amorosos. También le contó que había conocido a un chico por internet y que estaba enamorada de él. Le dijo que el nombre de su novio era Nicholas Gorejom y que hablaban desde hacía más de 2 años. A través del post de Facebook dan con la dirección IP desde donde fue publicada, y es así como llegan a la casa de Nicholas Gorejom. Junto con él estaba Gypsy, sana y salva. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? En el 2012, Gypsy conoce a Nicholas Gorejom en un website cristiano para citas. Según ella, fue amor al instante. En la segunda semana de estar chateando ya se habían hecho novios. Al principio, Gypsy le dijo que era paralítica, pero a él no le importó en lo más mínimo. Él le contó que desde muy joven fue diagnosticado con autismo, Asperger y que además sufría trastorno de personalidad múltiple, y que una de sus personalidades, llamada Victor, solía ser muy violento y volátil. Y aunque al principio esto asustó a Gypsy un poco, rápidamente se fue adaptando al punto en que ella misma creó personalidades que encajaban con las de él, ya que según él quería que sus personalidades también tuviesen novias. Una de estas era Candy, una joven dulce con pelo colorido, Kitty, que hacía papel de una niña inocente, y la otra era Ruby. Esta era para encajar con Victor. No fue hasta un año de relación virtual cuando Didi le confesó a Nick que en realidad podía caminar, a lo que él le dijo que no le sorprendía puesto que, como él decía, tenía poderes psíquicos. A pesar de que la relación era a distancia y no se conocían en persona, ambos estaban muy enamorados. ¿Está mal comenzar a pensar en tu boda antes de estar comprometida? No, cariño, porque así es como sabes que estás de verdad enamorada. Gypsy armó un plan para conocer a Nicholas en persona. Irían al cine a ver una película, pero como Gypsy tenía que ir con su mamá, fingirían que no se conocían para luego sentarse juntos y empezar una conversación casual. Sin embargo, cuando Didi se dio cuenta de que aquel sujeto no dejaba de hablarle a su hija, ella le llamó la atención a Gypsy y le dijo que este hombre le daba mala vibra y que mejor se sentasen en otro lado. Sin embargo, Gypsy se negó. Unos minutos después salió de la sala para ir al baño y Nicholas la siguió. Una vez estando ahí, tuvieron relaciones sexuales.
Cuando Didi se percató de que ni su hija ni aquel hombre estaban, furiosa fue hasta donde se encontraba y la regañó muy fuerte, como siempre lo hacía cada vez que ella le llevaba la contraria. Gypsy estaba muy enamorada y estaba dispuesta a lo que sea, así que ella le dice a Nick que si de verdad la ama, entonces estará dispuesto a matar a su mamá para que puedan estar juntos. La razón por la que hablaban como si otra persona fuese a cometer el crimen es porque, según Nick, su personalidad malvada, Víctor, sería quien cometería el hecho. Así es como planean asesinar a Didi, ya que, como le decía Gypsy a Nicolás, esa era la única forma en la que podían ser libres. Después de un año de planificar el asesinato, Gypsy dijo que le compró a Nick un boleto para viajar de Wisconsin, donde él vivía, a Missouri en tren. Llegó el 8 de junio del 2015 y se hospedó en un hotel Days Inn cercano. 2 días después, el 10 de junio, Gorejom llegó a la casa de Gypsy a las 3 a.m. Cuando Gypsy le abrió la puerta, entró hasta la habitación de Didi y la apuñaló repetidamente hasta la muerte. Cuando terminó, le dijo a Gypsy que iba a violar el cadáver de su mamá, pero Gypsy se ofreció para ser abusada a ella en lugar de su madre. Luego de esto limpiaron algunos rastros de sangre y se escaparon con $4,000 que Didi guardaba de la manutención que mandaba el padre de Gypsy. Y para no viajar con el arma, mandaron el cuchillo desde la casa de Gypsy hasta la casa de Nick por paquetería. 3 horas después empacaron sus cosas y regresaron a la habitación de hotel donde se estaba quedando Nicolás. Se quedaron ahí 2 días antes de comprar el boleto para Wisconsin, donde Nicolás vivía con su madre, su padrastro y su hermano menor. Los dos llegaron a Wisconsin el 13 de junio. Gypsy dijo que planeaba quedarse con Nick para siempre allí. Y agregó que la idea de que podrían ser atrapados nunca pasó por su mente. La publicación de Facebook fue hecha por la propia Gypsy. Lo hizo porque quería que encontraran el cuerpo de su madre. Cuando la policía llegó hasta la casa de Nick, los encontraron a ambos y fueron arrestados. Es ahí cuando se dieron cuenta de que Nick ya había estado arrestado antes por un escándalo público en un McDonald's, donde se le encontró viendo pornografía mientras se tocaba. Por supuesto, absolutamente nadie sabía que las condiciones de Gypsy eran falsas y que ella era una niña completamente sana. Así que fue un gran shock para todos cuando la vieron entrando caminando hacia la sala. Yo sé que me ama y que haría lo que fuera por mí y para estar conmigo. ¿Gypsy sabía que ibas a matar a su mamá? Honestamente, ella me pidió hacerlo. Ya veo. Y para los que estén pensando que por qué no se escapó, pues sí lo intentó, pero salió muy mal, ya que en una ocasión a través del internet conoce a un hombre de 36 años al que le pide ayuda. Aquel hombre no estaba viviendo en su propia casa, sino que se estaba quedando con unos amigos. Cuando Gypsy logra escapar y llegar hasta allá, resulta que estos amigos conocían a Didi, así que la llamaron y se armó un escándalo. Cuando la madre llegó a recoger a su hija, estaba bastante enojada. Se enfrentó a aquel hombre diciéndole que Gypsy era una menor de 15 años y que se iba a meter en muchos problemas, cuando todos sabemos que en realidad tenía 19. De todas formas, le creyeron a Didi y la dejaron ir. Al llegar a la casa, el castigo fue horrible. Didi la amarró a la cama y destrozó a martillazos el ordenador de Gypsy. La dejó atada pasando hambre por días. Le dijo todo tipo de insultos. Le decía que ojalá la hubiese abortado y un sinnúmero de cosas. La familia de Didi cuenta que sienten que Didi estaba haciendo con Gypsy lo que su madre hacía con ella. Desde muy pequeña fue muy consentida y enfermiza, y aunque los demás hermanos tenían que trabajar para ganarse lo que querían, a Didi le dieron todo, así que creció pensando que se lo merecía todo. Tanto era su afán por obtener la atención de todos que empezó a robar cosas. Le robaba a sus familiares y robaba en tienda. En 1997 su madre muere bajo su cuidado y hay quienes piensan que ella misma la mató de hambre, ya que constantemente la descuidaba. Después de la muerte de su madre empezó a sacar tarjetas de créditos y cheques a su nombre. Luego de esto se fue a vivir con su padre y con la nueva esposa del mismo. Al poco tiempo empezó a envenenar a la señora con veneno para plantas, al punto en que casi se muere. Cuando fue enfrentada dijo sentirse ofendida y se fue de aquella casa, para luego decir que la razón por la cual se fue es porque su papá quemaba con cigarros a la niña y se burlaba de ella. Más tarde se llegaría a la conclusión de que Didi sufría del síndrome de Munchausen por poderes, una enfermedad mental en donde el cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. Nick fue condenado a cadena perpetua por ser el autor material del crimen, y Gypsy fue condenada a 10 años por las atenuantes de su caso.
Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la historia. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima con otra historia real.